YouTube, aquella plataforma con la cual muchos de nosotros crecimos y que puedes amar u odiar. No existió desde siempre. Antaño, cuando la gente quería informarse sobre algún tema, tenía que buscar en un libro o periódicos. La gente se entretenía con historias que podían leer en cualquier lugar, hasta que llegó la televisión, el aparato que revolucionó el ocio en las casas con programas de comedia o shows de farándula. El televisor cambió el panorama para siempre, pero incluso el famoso cubo mágico tuvo su fin, o tal vez simplemente evolucionó. Es muy probable que a la fecha muchas de las personas que me ven ya ni siquiera vean la televisión, en los cuales me incluyo. Es comprensible, ya que estamos hablando de una generación que nació ya con el internet, por lo cual es casi impensable tener que imaginar algún dispositivo con pantalla que carezca de conexión a internet. Pero antes la gente se quedaba muy pegada frente al TV, de forma incluso religiosa. Ahora eso se ha pasado al ordenador o a los celulares también. Pero esta transición no se dio de la noche a la mañana, y de hecho, la plataforma en la que ves este video influyó bastante en ese cambio. Es por eso que el día de hoy vengo a contarte el día que YouTube reemplazó a la televisión y que lastimosamente se convirtió en ella. La televisión como la conocemos habitualmente fue creada por Vladimir Zworykin y Philo Farnsworth en 1884, aunque no transmitiría imagen hasta 1924. En 1926 se pudo transmitir una señal de televisión mediante un cable telefónico entre Glasgow y Londres, habiéndose mejorado la transición en las imágenes, y en 1936 la BBC comenzó transmisiones regulares en el Reino Unido, siendo esta la primera transmisión para el público a blanco y negro. Hello, Radio Olympia. This is direct television from the studios at the Alexander Palace. No obstante, las innovaciones en el campo fueron retrasadas por la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que pasar alrededor de 10 años para que se iniciara el movimiento de la adopción de la televisión. Aquello tuvo su inicio en los 50s. En esta época las televisiones eran a blanco y negro, pero ya servían para ver programas y noticias, si bien ya se habían inventado los televisores a color, de parte del ingenioso mexicano Guillermo González Camarena, con algo llamado el sistema tricromático secuencial de campos, que creó en 1940. Este sistema incluso llegó a usarse en la NASA. Con la llegada del televisor también llegaron las primeras estrellas televisivas. Estas eran personas que se les veía en vivo y en directo de forma semanal. Una de ellas fue Milton Berle, también llamado Mr. Televisión, humorista y actor que sería famoso por el programa Texaco Star Theater, ya que se le había acusado de robar chistes o en todo caso de hacer chistes muy subidos de tono. Lucille Ball se haría conocida también por su programa I Love Lucy. Esta mujer no se salvaría de los escándalos, ya que fue acusada de infidelidad a su esposo y de tener ideologías comunistas. Los programas no fueron los únicos afectados, sino también la misma televisión, con una ola de críticas de parte de muchas personas que veían en la televisión un medio de ocio y sedentarismo para la familia y un peligro para los más jóvenes, por los programas de violencia o crimen. Seguramente has escuchado alguna de estas críticas, que sí te atrofia el cerebro, que sí te distrae bastante, y la más común, que servía para manipular a la gente. Muchos escritores e intelectuales se pusieron en contra de estos por las mismas razones que di antes, muy seguramente también porque veían que su trabajo sería mermado por un aparato que mostraba más entretenimiento que pensamiento, por así decirlo. Por otro lado, Internet surgió en 1969 con una conexión llamada ARPANET, la primera red de computadoras que unía la Universidad de California y Stanford, uno en cada extremo de Estados Unidos. No obstante, no sería hasta los 90 en los que se crearía la World Wide Web, o se hace el www, lo que vendrían a ser las páginas web con las que estamos ya familiarizados. Si te lo pones a pensar, Internet es bastante joven, o al menos como lo empezamos a conocer. El impacto de la televisión era abrumador comparado con lo tan novedoso que era Internet, muy probablemente porque estaba más estandarizado y porque manejar un ordenador era algo muy de nicho. Solo gente que trabajaba en el rubro o sabía del tema podía permitirse usar Internet, que de hecho no era algo barato tampoco. El primer servicio de Internet fue en Estados Unidos, se llamaba The World, traducido como El Mundo en español, y llevaba Internet a los hogares. Capaz lo que más sorprende es lo rápido que Internet empezó a ser parte de nuestro día a día. Primero fue algo de nicho,
Luego empezó a estandarizarse en los hogares y poco a poco el ocio empezaba a trasladarse de estar sentado al televisor al computador. YouTube fue creado en 2005 por los ex empleados de PayPal Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, subiendo su primer video a la plataforma, Me at the Zoo. La intención al inicio era crear un sitio de citas como Tinder, pero con videos. Luego de esta idea, decidieron ampliarse, por así decirlo, y que no solo sea un sitio de citas, sino uno donde la gente pudiera compartir sus videos con todo el mundo. Lo curioso del caso es que la página parecía estar destinada al éxito, ya que se hizo famosa muy rápido. Para el verano del 2006, solamente un año más del que salió, ya tenía 100 millones de visitas diarias, algo inimaginable para cualquiera. No obstante, la plataforma en este mismo año 2006 sería comprada por Google, viendo el éxito rotundo que tuvo. Para este punto hay que tener en cuenta que los celulares aún no podían usarse para ver videos. Eso cambiaría cuando llegó Android en 2007, pero aún así la adopción no fue inmediata. Internet no era algo que todos podían costear, y algunas casas lo tenían, pero para otros tenían que acceder a los famosos cibercafés, que te alquilaban una PC por una cierta cantidad de dinero. No obstante, aún con esta limitante, YouTube ya se estaba haciendo un hueco en el ocio de la gente. Es verdad que los famosos videojuegos en línea o los jueguitos Flash ya eran entretenimiento en sí, pero en este video no vamos a hablar de su impacto, sino solo de YouTube. YouTube era un campo más abierto. En la televisión tenías un canal dedicado a películas, otro a caricaturas, el de por ahí estaba dedicado a la historia y así. YouTube, si bien compartía en parte este orden, lo cierto es que a diferencia de la televisión, la plataforma le dio más libertad a la gente que consumía el sitio. De pronto un tipo que subía GTA San Andreas podía hacer un video crítica a los emos, por ejemplo. Fue un cambio muy simple, libertad. La libertad que le daba el sitio a la gente era inmenso, ya que podías encontrar lo que quisieras, sin estar atado a un horario y por sobre todo, tú mismo podías hacer el contenido. Si alguna vez habías soñado con que en televisión hablaran de tu juego favorito, tú mismo podías abrirte un canal y hacerlo. No era muy complejo, solo requerías del PC y un editor de video, Loquendo y pocas cosas más. La gente, o bueno, los más jóvenes, veían con admiración este nuevo medio. Ya sea que usaras YouTube como simple espectador o creador, era una herramienta nueva que cada vez más se hacía un campo más grande en la sociedad. Ya no requerías de grandes equipos o incluso grandes talentos para recibir cierto nivel de fama, porque además de ello, los creadores de contenido se sentían más cercanos al público. No eran estrellas súper famosas viviendo en grandes mansiones, pero de alguna forma acumulaban muchas visitas y de vez en cuando podían responderte algún comentario, cosa que una estrella de televisión dudo muchísimo que pudiera hacer. Lo más interesante del caso es que, como es común cuando algo nuevo surge, empieza a ser ignorado por la gente mayor. Ellos ya estaban muy acostumbrados a la televisión, que es con lo que habían nacido. No llegaron a interesarle mucho lo que había en internet, y esto también pasaba con los shows de televisión. De hecho, si recuerdan bien, muchos de los episodios de ciertos programas no eran subidos por una cuenta oficial de un canal televisivo, era subido por la misma gente, algo que luego le generaría problemas a la misma plataforma. Las personas famosas en YouTube empezaban a surgir más por el 2007. Ya se podían ver en la plataforma canales como Smosh o Fred. Estos eran los clásicos canales de sketches en los que las personas actuaban, por así decirlo, e intentaban parodiar algo. Lo más interesante de este aspecto es que muchas cosas que se hacían en televisión terminarían siendo replicadas de alguna u otra manera en YouTube. Estos canales empezaban a ganar terreno ante una cada vez más decadente televisión, pero creo yo que lo que le puso fin a la era del cubo mágico fueron los dispositivos Android. Tan solo piénsenlo bien, tener computadora era una cosa, pero estos dispositivos habían simplificado, por así decirlo, un ordenador. Podías ingresar a sitios web, podías personalizarlo mucho mejor, los juegos para Android eran mucho mejor visualmente y también podías ver YouTube. Si bien el sistema operativo Android fue presentado en 2007, los primeros celulares saldrían entre 2008 y 2010, donde se daría la adopción masiva de estos dispositivos, dejando ya de lado al obsoleto Java. ¿Por qué es tan importante Android en este tema?
Muy fácil, los celulares se pueden llevar a cualquier lado, tienen la facilidad de prestarse para casi cualquier tarea, sirve como televisor, billetera virtual, blog de notas, recordatorios, álbum de fotos y demás. E incluso en las mismas casas ya se dejaba de usar bastante el televisor, porque ya no tenía sentido en tener que pagar el cable, que además salía mucho más caro al bolsillo, y ahora el televisor pasó a ser un artefacto que tenía que ahora sí o sí tener internet para darle algún uso. No obstante, lo que dudo muchísimo que se recupere son los canales de televisión que antaño nos engancharon tanto. En 2015, Forbes sacaría una noticia en la que dicta que para el segundo trimestre del año, YouTube ya estaba siendo mayor que cualquier cadena de televisión en Estados Unidos, abarcando un nicho demográfico de entre los 18 y 49 años. Kordestani, un empleado iraní de Google, afirmó que el número de visitantes de la página principal de YouTube se había triplicado con respecto al año anterior y que pasan más tiempo viendo videos, mucho más que antes. Quiero recalcar algo interesante de este artículo. Miner & Company ha realizado recientemente un estudio que revela que el 57% de los padres advierte que sus hijos prefieren los dispositivos móviles a la televisión, y el 58% de los niños en hogares con tabletas tienen su propio dispositivo. Cuando hubo que disciplinar a la mitad de los niños, se les quitaron las tabletas y solo les quedó la televisión como opción. Algunos niños asocian ahora ver la tele como un castigo. YouTube no solo reemplazó a la televisión, se convirtió en ella. Es cierto que el formato era mucho más libre para el usuario, además de que ahora cualquiera podía volverse famoso grabando videos desde su habitación, sin necesidad de grandes sets o cámaras súper caras. Pero cuando digo que se convirtió en la nueva televisión, es que muchos de los programas que tenía la televisión se trasladaron de alguna u otra manera a YouTube. Anteriormente mencioné a los clásicos sketches, pero estos no eran los únicos. Canales de historia, de música, de animaciones, de animes, películas y demás. Todos ellos abarcaban un cierto nicho que la televisión ya tenía, o en todo caso se creaba uno de la que la televisión carecía. Capaz en su tiempo lo más resaltable de estos serían los gameplays, ya que aquellos eran un nicho nuevo. Ver a alguien jugar un videojuego no era algo que impresionara bastante a los televidentes, o al menos nunca se probó, pero ahora mismo fíjate cuánto de ese contenido hay en la plataforma. Los gameplays fueron la cara de YouTube por un gran tiempo, luego estos decaerían a ser uno de los nichos peor pagados en el sitio. Pero con la llegada de nuevos talentos y nuevas estrellas, también se trajo lo malo que tenía la televisión, los famosos programas basura o que eran contenido muy pobre, algo de lo que incluso se criticó bastante de la televisión en sus inicios. Se podría catalogar a canales con contenido basura a aquellos que solo estaban ahí para ocupar un espacio en la plataforma y no aportaban nada. También entraría en esta categoría canales que solo buscan sacar algún provecho económico a costa de cualquier cosa. Sí, la monetización hizo crecer al sitio, pero también trajo a gente que veía a YouTube más como un negocio que como una plataforma para pasar el rato. Eso de hacerlo 100% por el amor al arte ya había desaparecido. Además, conforme pasaba el tiempo, las normas se fueron poniendo más estrictas. Ya no podías decir tantas groserías o presentar ciertos temas porque los anunciantes no se sentían a gusto poniendo anuncios en, por ejemplo, un video que hablaba de política. Ven cómo YouTube, además de reemplazar, se convirtió poco a poco en la televisión, ya que al igual que en ella, no podías decir cualquier cosa. En un inicio, YouTube sí era más libre, pero ese tiempo quedó ya muy atrás. Además, al igual que con las estrellas de televisión, empezaron a surgir escándalos o polémicas con la gente que se hacía famosa en la plataforma. No eran unos ángeles, se empezaron a descubrir varios trapos sucios de ellos, que si chats privados, que si estafas, que si indirectas con otros youtubers, y capaz lo que más llamó la atención de esto fueron los canales de salseo, o más bien lo que hoy en día se conoce como canales de críticas. Si bien el fenómeno empezó con usuarios como el Anticristo 2007, estas críticas eran bastante mundanas e iban más por el lado del humor, aun cuando estas en algún momento se salieron de control.
Los youtubers de salseo se diferenciaban drásticamente de tipos como el Anticristo por ser meramente canales dedicados a escándalos del momento y enfocados no a un grupo de gente ni a una red social, sino a una persona en específico. Luego de esto llegarían los youtubers de críticas, que a diferencia de los de salseo harían lo mismo de comentar escándalos y polémicas, solo que agregando una capa de superioridad moral. A esto hay que sumarle también la cultura de la cancelación o funa que podrían tener algunos youtubers. ¿No se te hace esto muy parecido a lo que harían los paparazzis y los periodistas? Si tu respuesta fue sí, es porque es lo mismo. Cuando YouTube destronó a la televisión fue para convertirse en ella, no solo en aspectos positivos sino también en aspectos negativos. Ahora la plataforma se maneja mediante los anunciantes y no tanto por los creadores de contenido. De hecho, estos son los que reciben más palos, por así decirlo. No solo se tienen que cuidar de lo que diga la misma plataforma, sino también de otros creadores de contenido y de cuidar de no decir algo que pueda tomarse a mal. Algo que también pasaba en la televisión con opiniones que se daban en vivo. Son muchas las comparaciones que se pueden hacer de YouTube y la televisión. No obstante, y desde mi punto de vista, yo diría que la ha superado, ya que si bien la plataforma a veces tira para mal, lo cierto es que un creador de contenido puede desempeñarse de mejor manera que en un set televisivo, además de poder crear una comunidad que la apoye y no solamente eso, sino que puede incluso vivir y dar trabajo a mucha gente. Depende de nosotros hacer crecer el sitio y hacerlo un lugar mejor. Si bien es cierto que YouTube tomó bastantes aspectos de la televisión, no diría que estos estuvieran hechos para mal. De hecho, ni siquiera creo que los creadores tuvieran esa intención. Este es simplemente un proceso que se da de forma natural, no se podía revertir, y lo mejor que podemos hacer es disfrutar del contenido que nos puede ofrecer la plataforma. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que me siguen y que me comentan en cada video. Hay personas que me dan ideas para videos y créanme que las anoto, pero lastimosamente no puedo hacer todo de inmediato. Pero en tal caso, díganme, ¿ustedes creen que YouTube reemplazó a la televisión? ¿O creen que aún no lo ha hecho o lo hizo antes de la llegada de los dispositivos Android? Si tienes alguna idea para un video, recuerda que puedes dejarla en los comentarios. Dale like si te ha gustado y compártelo con tus amigos. Nos estaremos viendo muy pronto.